Apreciados amigos y hermanos, es un gusto darles la bienvenida una vez más aquí al repaso de la lección de la Escuela Sabática número 8, titulada Escoge pues la vida. Sean bienvenidos todos, aquellos que nos miran a través de la internet en algunos países, en este país de México, y también a todos aquellos que se conectan de una u otra forma para seguir el repaso de la Escuela Sabática. Sean bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Y este día tengo el placer de compartir la mesa con el pastor Job Alcázar Salas, con el cual compartiremos y analizaremos algunos aspectos fundamentales de la lección de la Escuela Sabática. Y bien, vamos a analizar 3 puntos. Y el primero es un llamado a elegir. El segundo, 2 opciones en el conflicto. Y el tercero es el juego de la vida. Quiero invitarte, así como estás en tu hogar, a que inclines tu rostro y tengamos una oración. Querido Padre, gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, por sostenernos con tu gracia. Y permite, oh Dios, que este día, al estudiar, al repasarla, Señor, los puntos de esta lección de Escuela Sabática, nos dé sabiduría e inteligencia para hacer lo correcto. Bendice cada hogar donde nos miran. Sé con ellos y por favor, Señor, que tu misericordia esté siempre a su alcance. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros. Regresamos en un instante. Gracias por seguir con nosotros, apreciados amigos. Y nos place mucho que ustedes tengan la oportunidad de estar reunidos ahora y poder junto con nosotros disfrutar esta lección. Vamos a iniciar a tocar nuestro primer punto. El primer aspecto que vamos a analizar, un llamado a elegir. Ninguno de nosotros pidió estar aquí. Ninguno de nosotros escogió venir a este mundo, ¿verdad? Ni tampoco elegimos cuándo nacer. Ni quiénes serían nuestros padres. Lo mismo sucedió con Adán y Eva. Al igual que una hoja, una roca, una montaña, ellos no participaron en la decisión de Dios al crearlos. Tampoco hemos elegido venir a este mundo como seres racionales, libres y hechos a la imagen de Dios. No obstante, lo que Dios ofrece es la opción de seguir existiendo. Es decir, nos ofrece elegir la vida eterna, confiar en Él, que es lo que podemos tener gracias a Jesús y su muerte en la cruz. Y algo interesante que la lección nos enseña al hablar sobre una forma, un llamado a elegir sobre el árbol de la vida. Y Pastor Job, gracias por estar aquí con nosotros en este repaso de la lección. Y al analizar y ver lo que nos presenta el autor, hay una pregunta que la Biblia no la genera, pero tiene algo relevante ahí en Génesis 3:22. Y quisiera preguntarle, pastor, ¿qué nos puede compartir? Si Adán comía del árbol de la vida, ¿viviría para siempre? Es decir, ¿hasta hoy con nosotros? Interesante, qué gusto poder saludar, queridos hermanos y Pastor Alfredo. Yo creo que podemos encontrar claramente en la Biblia esta disyuntiva de que Dios nos presenta para manifestar fidelidad y para manifestar, darle a Él honra y gloria. Estamos en un conflicto cósmico y con Adán y Eva no es la excepción. Entonces se encuentra esa escena que has comentado del árbol de la vida. Y quiero iniciar leyendo lo que dice Génesis 2, según la lección, el versículo 16 y 17 que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Así que aquí encontramos un asunto
de lo que tiene que ver precisamente un parámetro para que ustedes y yo aprendamos a honrar a Dios, para que aprendamos a obedecer a Dios, a darle honra, gloria a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole. Ya estudiamos la semana pasada acerca de la ley de la gracia. Entonces, la obediencia es vital en la adoración. Y ahora, la pregunta que tú haces, pastor, es bien interesante porque aquí encontramos entonces el árbol de la vida que tú has comentado, y Génesis 3:22 lo dice muy claro, ¿verdad? Y esto creo que a tu pregunta sería, pues sí, si comiesen de ese árbol de la vida tendrían siempre vida. Por eso es que Dios lo retiró de ese lugar, ¿verdad? Y Génesis 3:22 lo dice así. Luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Así que por esas razones que encontramos que la decisión que el humano tomó, los dos Adanes, ¿verdad? Que se conocen como el hombre y la mujer, primeros creados, toman la decisión de no escuchar el consejo de Dios y toman el alimento del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y obviamente en ese sentido podemos comprender que Dios debe alejarlos, debe separarlos, no permitir que entren a tomar del árbol de la vida, porque eso iba a ser un gran problema, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué nos enseña esto, pastor, con lo que estamos aquí como primer pensamiento, reflexión? Qué importante es saber decidir correctamente. Si Adán y Eva tenían una condición sin pecado y decidieron mal, creo que estamos desafiados hoy en día nosotros a ser cuidadosos en lo que decidimos. Por eso requerimos la presencia del Espíritu Santo para poder obtener la capacidad de elegir, ¿verdad? En ese sentido. Y creo que el árbol de la vida y lo que tiene que ver aquí en la primera referencia de Génesis es muy claro que lo que determinemos decidir hacer va a marcar nuestra pauta en nuestra vida, ¿no? En ese sentido. Qué importante, pastor, es que en la Biblia podemos encontrar en Génesis 2, 16 y 17, y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Qué interesante es ver entonces que aquí era un llamado a elegir. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hasta dónde vas a poder llegar, no? Y qué importante es ver que en la lección de la escuela sabática, si Adán hubiese permanecido siendo fiel a Dios, obediente a Dios, tendría acceso, ¿no? Claro. Todavía al árbol de la vida. Sí, claro. Pero cae, desobedece. Y es importante ver que nuestro primer padre, Adán, también se enfrenta a la misma disyuntiva entre nosotros. Algo importante que es qué elegir, cómo elegirlo. Por eso es importante ver, pastor Job y hermanos, que nosotros, si no hemos elegido venir a este mundo, Dios nos ha llamado para que seamos obedientes y vivamos una vida de obediencia entregada a Él. Pero es importante, pastor Job, ver aquí que en la lección de la escuela sabática, ¿cómo tomamos nuestras decisiones? ¿De qué forma? ¿Cómo estamos eligiendo? ¿Para vida o para muerte? ¿Cuál es nuestro rumbo? No sabemos qué será nuestro día mañana. Claro. Porque no lo sabemos. Pero muerte, vida, y quiero preguntarle, pastor, ¿por qué Dios quiere que elijamos? Ok, qué importante, qué buena pregunta. Definitivamente la lección nos enseña muchas cosas. Y antes de responderte, pastor, quisiera agregar un elemento más de lo que hemos comentado ya al inicio, que tiene que ver con el árbol de la vida. Dios retiró a la humanidad, a Adán y a Eva, lo retiró para poder estar cerca del árbol de la vida, pero también es un plan, ¿verdad? Para restaurar y que algún día otra vez la humanidad pueda estar cerca de él, del árbol de la vida y de Dios, obviamente, ¿verdad? Y me llama la atención dos versículos que la lección nos menciona en Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 7, que dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Así que aquí está la restauración. En este conflicto cósmico, aunque en su momento la decisión mal tomada por los primeros seres humanos fue equivocada, Dios hace un plan para restaurar en el futuro, que será cuando Jesús venga por segunda vez.
Y otra referencia más de ese precisamente es Apocalipsis 22:2. En el medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones. Así que eso es impresionante. Con la pregunta que haces, pastor, ¿por qué Dios nos pide que decidamos? No podemos estar en un punto neutral, no podemos estar en un punto de indecisión, no podemos estar en un punto de no decidir inclusive, porque la lección dice que inclusive no decidir es también equivocado. Tenemos que definir a quién adoramos. En un conflicto cósmico tenemos que definir a quién pertenecemos, a quién honramos. Y por eso la importancia, o que Dios nos indique la importancia de tomar una decisión y no quedarnos en un terreno pues ajeno, o decir yo no tengo por qué decidir. En realidad todos estamos jugando un papel importante en este conflicto cósmico, y en ese sentido nuestra salvación está en juego, y en ese sentido es importante que podamos decidir. La Biblia dice en Primera de Juan, hay varias ahí citas bíblicas que encontramos en el día lunes, pero quiero solamente leer el de Primera de Juan, capítulo 5, que también es muy, muy interesante y que creo que nos ayuda a comprender lo que estamos mencionando precisamente de la importancia de decidir, la importancia de honrar a nuestro Dios en ese sentido. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, que está ahí referido en la lección. Dice así la palabra de nuestro Dios: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, para poder experimentar este versículo, pastor, implica decidir por él. O no decidir también puede pasar, pero creo que la propuesta de Dios es positiva, ¿no? Para vida eterna para ustedes y para mí. Y quiere hacernos partícipes de lo que Jesús es, la vida eterna, y que es el Hijo, ¿verdad? Así que es importante tomar decisiones en ese sentido también. No podemos estar en un valle de decisión, aquí. Sí, neutral, no podemos estar así. No podemos estar así, ¿no? Hay dos opciones. Me gusta un pasaje que todos conocemos, un pasaje que lo sabemos de memoria, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense ustedes la parte, de tal manera. Ama Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Jesús tenga vida eterna. No hay término medio, hay dos opciones, no te pierdas. Y esta lección nos enseña algo interesante. ¿Cuál será nuestro destino? ¿Qué estás eligiendo tú? ¿Cuál será la mejor decisión? ¿Vida o muerte? Hoy en día mucha gente ya no amanece, porque toman otro camino. Y sabes, si tú tienes un amigo, un conocido, que está en el valle de la indecisión, háblale de Cristo Jesús. Y entonces, invítalo a que tome decisiones valientes por Cristo nuestro Salvador. No te vayas, regresamos en un instante para tocar nuestro segundo análisis. Gracias, estimados hermanos y amigos, por seguir con nosotros aquí en Creciendo en la Palabra. Y vamos a nuestro segundo análisis. Dos opciones en el conflicto. Cuando escogemos la vida, nuestra perspectiva de nuestro diario vivir cambia. Déjame ilustrártelo así. Un niño se puso una vez uniforme de beisbolista. Tomó la pelota de béisbol, tomó un bat, y entonces el niño se puso en un momento muy especial y hablaba entre sí él y dijo: soy el mejor bateador del mundo.
Así que con una mano tomó el bat y con la otra echó la pelota en el aire. Y cuando hizo el swing, la pelota cayó en el piso. Una vez más el niño intentó. Levantó la pelota, tomó el bate, la aventó al aire, hizo otra vez el swing y en ese momento la pelota cayó en el piso. Y otra vez el niño dijo, soy el mejor bateador del mundo. Y por tercera ocasión levantó la pelota, la aventó al aire, hizo el swing y la pelota cayó en el piso. El niño, agachado, ve que ha fallado las 3 veces. Hace una pausa, ve la pelota en el piso y dice, wow, soy el mejor pitcher del mundo. 3 strikes. ¿Sabes algo interesante? Nosotros hemos escuchado la expresión, cuando la vida te dé limones, haz una limonada. Sí, pero lo importante es que es un buen consejo, pero sin embargo, parece que tan solo aplicamos este consejo a nuestra vida cotidiana y no a nuestra vida espiritual. Pastor Job, nosotros hemos llegado a estudiar esta parte sobre la vida, el bien, la muerte, el mal, la bendición y la maldición. ¿Puede usted comentarnos qué riesgo corre alguien que un día se bautizó, aceptó a Jesús como su salvador personal y un día se fue y ya no regresó? Bueno, esta pregunta es muy fuerte, pastor, y definitivamente creo que nos pone precisamente en la antesala de comprender lo que la lección dice acerca de esto, de las opciones. Y creo que corre el mismo riesgo que corremos nosotros y corre el mismo riesgo que Adán y Eva también tuvieron, ¿verdad? En la lección menciona este elemento precisamente de lo que dice Deuteronomio 30:15. Es interesante. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Así que esa palabra que encontramos, el bien y el mal, en Deuteronomio 30:15, es la misma que se menciona cuando se habla acerca del árbol de la ciencia del bien y el mal, en Génesis. Las mismas palabras que la lección menciona, el bien es Tob y el mal es Ro. Así que esas dos están vinculadas con el hecho de decidir. Tenemos dos opciones. Y con la pregunta que tú has hecho, pues definitivamente, si alguien determina esa decisión al final, aunque haya conocido a Dios previamente, obviamente está en problemas, ¿no? En ese sentido, está en un asunto de separación de Dios o de no reconocer a Dios en el conflicto cósmico. Así que por eso es importante que definamos entre el bien y el mal. Esas son las dos opciones que hay. No hay un punto medio, no hay un punto de referencia para definir, tal vez sí, tal vez no, 2 cosas acá, 3 acá. No, es seguir el bien o decidir por el bien o decidir por el mal. Obviamente decidimos por Dios, estamos reconociendo que Él es el único Dios verdadero, que Él es justo y para siempre su misericordia, o viceversa, como lo menciona la lección. Si decidimos el mal, obviamente estamos rechazando automáticamente a nuestro Dios. Y creo que otro elemento más que encontramos ahí también en Deuteronomio, el capítulo 30, que es de resaltar también, es el versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte. Aquí están las opciones, otra vez, dicho de manera diferente, viene el mal, ¿verdad? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. La propuesta de nuestro Dios es, escoge pues la vida. O sea, las opciones están ahí, pero no indica que Dios nos sugiera que escojamos el mal. Él nos dice, escojamos la vida. ¿Y qué es la vida? Jesús, ya lo leímos, ¿verdad? En la parte anterior. Así que, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que escoger la vida, elegir a Cristo, porque Jesús es la vida, es la mejor decisión que debemos tomar. Y estamos en este conflicto cósmico donde definitivamente ese es un punto determinante en nuestra vida personal para decidir, pastor. Qué importante, pastor, entonces es tomar una decisión en este conflicto para saber hacia dónde vamos. Pero sería importante, pastor, comentar en esta ocasión, ya que usted habló un poquito sobre el riesgo de que una persona conoce a Cristo y se va. Quizá alguna familia tiene algún familiar que alguna vez conoció a Jesús y ya no está con nosotros, ya no está en la fe. Podríamos
genera la pregunta, ¿Dios castiga? No, definitivamente Dios no castiga, nos da libertad, ¿verdad? Ya veremos un poquito más adelante de eso y nuestra decisión va a generar consecuencias de acuerdo a esto, ¿no? Pero no tiene que ver con que Dios esté, como se tiene la visión, ¿verdad? De que Jesús o que Dios castiga y se resalta mucho en el Antiguo Testamento como tal. En realidad lo que está pasando aquí es que lo que se refleja es el resultado de nuestras decisiones. Y Dios permite que eso suceda. Y aún en ese contexto, Dios nos está llamando con cuerdas de amor. Nos está atrayendo, buscando para que vayamos al arrepentimiento. Porque el plan de Dios, como ya dijimos, es restaurarnos. Y que algún día en el futuro, en este conflicto cósmico, aún cometiendo errores nuestros, y si nos arrepentimos y confesamos los pecados y vamos a Él, podamos participar del árbol de la vida que menciona Apocalipsis, que ya nos menciona. Así que definitivamente Dios tiene una intención diferente para ustedes y para mí, que es que tengamos vida eterna en su nombre. Sí, pastor, gracias, porque muchas veces hemos escuchado a la gente que dice, te va a castigar Dios, ¿eh? Sí, así lo hacemos. Dios te va a castigar si no haces esto. Y a veces algunos padres pueden entrar a sus propios hijos, ¿no? Decirles, es que Dios me va a castigar, es que es un castigo de Dios, ¿qué estamos pagando? Pero qué importante, pastor, es ver esto, ¿no? Y gracias por la explicación. Pero si tenemos el bien y el mal, la muerte, la vida, bendición, maldición, ¿quiere decir entonces que sigue activo el libre albedrío? Definitivamente, el libre albedrío está presente y la lección lo sugiere de manera muy clara, ¿verdad? Que en este gran conflicto que es real, nuestra libertad de decisión que Dios nos ha dejado a ustedes y a mí es claramente presente en nuestra vida para determinar qué tomaremos. Inclusive en la vida eterna tendremos también libre albedrío. Solamente que ya tendremos una visión clara de más bien de honrar a Dios siempre, ¿verdad? En ese sentido, pero siempre va a ser porque decidimos hacerlo así. Ok, muchas gracias, pastor. Bueno, a veces vemos que las cosas son muy difíciles para nosotros y a veces no creemos poder observarlas, guardarlas, cumplirlas, porque nuestros compromisos terrenales nos absorben mucho el tiempo. Y qué importante es ver que cuando en el Pentateuco vemos, en el capítulo 30 de Deuteronomio, hay condiciones para restaurar, hay vida y felicidad. Y entonces dice Deuteronomio 30:11, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y explicará para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién cruzará el mar y lo traerá y nos explicará a fin de que lo cumplamos? Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y entonces el versículo 15 es fundamental, lo que decía el pastor joven en un inicio. Mira, hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Así que, si no es demasiado difícil, ¿por qué nos cuesta mucho obedecer? ¿Por qué se nos hace difícil aceptar las promesas del Señor? Y Pastor Job, es interesante entonces, si hemos fallado, nos hemos equivocado, ¿es difícil obedecer? Si estamos en la gracia y sujetos al Señor, obviamente se hace fácil, pero lo hacemos difícil. Al final, ¿no? Como seres humanos. ¿Por qué lo hacemos difícil? Porque nos alejamos de Él. Nos complicamos, ¿no? Nos complicamos la vida porque nuestro criterio, nuestra decisión no está sujeta a la de Él. Y muchas veces eso provoca que lo fácil que está aquí, que acabas de leer, pastor, claramente Deuteronomio 30:11, porque se lo dejó Dios muy claro a Israel. ¿O acaso no está claro lo que estamos leyendo? Elegir ambas opciones y qué es lo que trae una cosa u otra elección. Es muy claro en ese sentido. Entonces, bajo ese pensamiento, yo creo que debemos reconocer que nuestra lucha que hacemos o nuestra restauración que podemos tener con Cristo la hacemos muy difícil, ¿verdad? En ese sentido, cuando realmente es fácil, porque Dios lo ha puesto con tanta evidencia en ese sentido. Y con lo que has preguntado, pastor, quiero resaltar que Dios también en la lección menciona que nos da promesas de una oportunidad también en Él, una segunda oportunidad. Y creo que Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 3 nos recalca eso, perdón. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti,
te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios. Te conviertas a Jehová. Es decir, Dios nos está llamando con su misericordia, apelando a ustedes y a mí, a pesar de que a veces somos lo que has dicho, ¿no? No obedecemos al Señor. Dice aquí y agrega, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te haya esparcido Jehová tu Dios. Mis hermanos, da oportunidad nuevamente. Si tú en este momento tienes una situación de lucha espiritual o que te has alejado de Dios, Dios está aquí para restaurarnos. Dios está aquí para darnos una segunda oportunidad. Dios está aquí que aunque la salvación es tan fácil y la hayas hecho difícil, ahora es la oportunidad otra vez de decir, realmente no es difícil, si nos refugiamos en Cristo Jesús. Sí, pastor, y es interesante esto porque es una elección fácil. Nada más que nos complicamos nosotros mismos, ¿no? Nos complicamos la vida. Pero es importante ver lo que Deuteronomio 30 dice, 31, cuando te vengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, y medites en tu corazón, en medio de las naciones donde el Eterno tu Dios te haya echado, y te conviertas al Señor tu Dios, y obedezcas su voz, conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor también volverá tus cautivos y tendrá compasión de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos de donde te haya esparcido. Yo creo, pastor, que al analizar esta lección podemos entender que a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios estaba dispuesto a perdonarlos, a darles una segunda oportunidad para que tomaran la decisión correcta, ¿no? Y bueno, ¿por qué es fácil? Bueno, es que Dios nos ha amado tanto que es fácil responderle. ¿Cómo? Con amor, amarlo, ¿no? Y como consecuencia, pues hacer lo que a Él le agrada. Esto no es un misterio, pero también está escrito en la vida. Escoge, pues, la vida. Y bueno, Pastor Job, es importante ver que al analizar esta lección, importante es ver que hay un Dios de segundas oportunidades, que a Dios le agrada que lo amemos y sobre todo que nosotros podamos obedecer a nuestro Dios. Sigue con nosotros y entonces regresamos en un instante más para analizar nuestro tercer punto. El siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Estimados y queridos hermanos, gracias por seguir aquí con nosotros y hemos llegado a nuestro análisis número 3 y lo hemos titulado El juego de la vida. Un sacerdote una ocasión le dijo a un grupo de personas que estaban estudiando y les comentó, ¿qué es adoración? Muchos de ellos dijeron, es besar a las imágenes. Y el sacerdote dijo, entonces si tú besas a tu esposa y a tus hijos, ¿los estás adorando? ¿Sabes tú qué es un olor grato? ¿Te ha llegado el momento de tener un olor desagradable? ¿Sabes que cuando tú y yo adoramos a Dios, muchas veces lo adoramos, como dice el patriarca, este pueblo de labios solamente me honra, pero su corazón está muy lejos de mí? La adoración, Dios la recibe como un olor grato, como algo agradable, algo con el que Él está contento. Y algo importante es ver que
nosotros nos sentimos bien. Pero qué interesante es notar que cuando venimos al Señor, podemos adorarlo con espíritu, alma y cuerpo. Una cuestión de adoración. Qué importante es tocar aquí, Pastor Job, algunos aspectos que la lección resalta sobre la adoración, sobre lo que diferencia al mundo y sobre todo cómo adoraban al Dios verdadero, a diferencia de los dioses con minúscula, obviamente, dioses falsos del mundo. Y quisiera traer aquí, Pastor, una pregunta. ¿Por qué Dios es celoso? ¿Por qué dice que Él es un hombre o un ser celoso, no? ¿Por qué? Sí, Dios, es eterno. Y bajo ese pensamiento, la lección al final resume el concepto de lo que estamos aquí hablando es nuestra decisión va a provocar que lo adoremos a Él o no. Y porque Él es Dios, porque Él no es un ser humano, no es un ser creado, me refiero a eso, sino que es Dios, es eterno. Y ustedes y yo sí somos creados por Él. Entonces, en el concepto del reconocimiento de quién es nuestro Dios, implica que los creados adoren al Creador. Y en el conflicto cósmico, lo que Satanás provocó es romper ese pensamiento, esa rebeldía de querer tomar el lugar de Dios y entonces provocar una no adoración a Dios. Y se traspoló, ¿verdad? Y ya lo hemos visto con el asunto del árbol de la ciencia del bien y el mal, donde el humano tiene que determinar a quién obedecer. Y esa obediencia implica a quién adorar, pastor. Y precisamente es lo que pasa desde el principio de la humanidad hasta cuando Jesús venga por segunda vez y posteriormente también, a quién estaremos adorando. Y esa debe ser nuestra perspectiva. Y el pueblo de Israel tenía problemas con eso, como también lo podemos tener hoy en día nosotros también. Porque definitivamente nos encontramos en una disyuntiva de influencias culturales, de situaciones que nos rodean, que nos pueden distraer de adorar a Dios, no reconocerlo. Y la lección lo menciona muy claramente. Hay varios textos bíblicos que lo mencionan. Quiero leer solamente dos y conectarlos con la siguiente referencia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, te dejes seducir, te inclines ante ellos y los sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Así que esto ha pasado hoy en día, por supuesto, en nuestra historia de la humanidad hemos contemplado que hay muchas culturas que han puesto como por centro de adoración las cosas creadas por Dios, como el sol y la luna, las estrellas y otras cosas más. Y otro pasaje bíblico que también me llama la atención, el versículo 8, capítulo 8, versículo 19 dice: pero si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y vas tras dioses ajenos, los sirves y ante ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Por qué? Porque el principio básico es que los seres creados deben reconocer que su creador es el único Dios verdadero. Y ustedes y yo creemos que existe un solo Dios verdadero, que es nuestro creador, que es Jehová, que es Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Y tan así es tan claro, pastor, que en Apocalipsis nos traslada la lección al capítulo 13 de Apocalipsis, donde están las dos bestias, ¿verdad? La primera y la segunda bestia que al final, en resumen, provocan la adoración falsa. Es decir, no adorar a Dios en ese sentido. Así que creo que estamos deseosos de poder comprender este asunto de la importancia que nuestra decisión va implicado a quién estamos adorando en un conflicto cósmico. Qué importante, pastor, ver que en este punto vamos a resaltar lo que es Apocalipsis 13 y también Apocalipsis 14. Porque al preguntar si Dios es celoso, bueno, es que Él no acepta compartir nuestra adoración con nadie. Porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Claro, claro. Yo soy tu Dios fuerte y celoso.
Ahora, es bien interesante ver esta parte, pastor, porque, sabe, mucha gente, yo he escuchado miembros de la iglesia que hay ocasiones cuando dicen, es que se acerca el fin, es que viene la persecución, ¿y qué vamos a hacer? Y veo que a veces postean muchos ahí con temor de que empiece la ley dominical, de que empiece la persecución, de que empiece todo. ¿Qué podemos decirles a los jóvenes, señoritas, que hoy están más distraídos quizá con los TikToks, ¿no? ¿Qué podemos decirles a ellos de que no tengan temor de lo que va a acontecer? El pueblo de Dios va a permanecer firme, seguro, Dios lo va a proteger, pero ¿a quién adoramos realmente, no? ¿Qué podemos decir a los jóvenes que no tengan temor ante el futuro, no? La sierva del Señor lo dice claramente, pues no debemos de temer nada al futuro, a menos que olvidemos lo que Dios hizo con su pueblo en la historia pasada. Sí, hablando de la salvación, al final, nuestra decisión que tomemos de a quién adoramos, de a quién reconocemos y la opción que elijamos va a determinar si hay que tener temor o no, ¿verdad? Si decidimos por Cristo, si determinamos en nuestro corazón seguirlo y honrarlo a Él y reconocerlo en este conflicto cósmico, no hay que temer, no hay por qué temer, en Él estamos seguros. El problema sería que nosotros decidamos no obedecerlo, ¿no? Ahí tendríamos problema. Y el asunto de Apocalipsis 14 creo que es muy claro porque es como el mensaje de los tres ángeles es el último llamado que Dios da a la humanidad para que nos arrepintamos y lo reconozcamos por encima de cualquier cosa rara, objeto, Dios falso y cualquier pensamiento que podamos tener en nuestra mente y que a lo largo de la historia de la humanidad hemos formulado tantas ideologías, ¿no? Y pensamientos acerca de eso. Y es el último llamado que Dios nos da, ¿verdad? Temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es reconocer quién es nuestro creador, darle solamente a Él adoración. Es el primer mensaje de los ángeles. Y el segundo, ¿verdad? Que está también bien claro, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercero, que está a partir del capítulo 14, a partir del versículo 9, dice, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Así que este concepto de adoración tiene que ver entonces más bien, o el temor que tú comentas, tiene que ver con nuestra decisión que hemos tomado. Y si tú, querido joven, señorita, o yo mismo como adulto, hermano, hermana, estamos decidiendo por Cristo y adorarlo a Él, vendrán cosas, vendrán situaciones que son claras que pasarán, pero no hay que temer, porque en Él estamos seguros. Claro, ahí está nuestra fe, ¿no? Y es importante tocar relevante este tema porque sobre la imagen de la bestia, ¿no? Que habla la lección, nos van a poner una marca de autoridad contra la ley de Dios, sobre la falsa adoración. De hecho, Elena de White dice que en aquel entonces se levantará la adoración al día falso, ¿no? Y mucha gente hoy en día, pastor, nuestra tierra está enferma, nuestra tierra está en agonía. Rogamos que Dios sane nuestro planeta con esta pandemia que ahora nos llegó. Mucha gente dice que si tú te pones la vacuna, ya tienes el chip y te conviertes y no sé qué tantas cosas ven, ¿no? Pero qué importante es ver que Apocalipsis 13 habla solamente de un decreto, de algo que va a suceder. Adorar lo falso. Ahora, realmente, pastor, nosotros como adventistas, como seres humanos, nuestra adoración ¿es costumbre o es una adoración real? Pues se lo digo ¿por qué? Porque Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nuestros templos han estado cerrados, algunos ya están abiertos, se están abriendo poco a poco. ¿Cuál será el síntoma? ¿Cuál será el relieve de poder regresar a los templos? ¿Seremos los de antes? ¿Seremos diferentes? Soy una profesional adventista comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.